Hola, hola y bienvenidos a otro capítulo de A5X. Nuevamente estamos aquí en vivo con ustedes. Este mes vamos a continuar hablando de el tema de cultura, pero el día de hoy le vamos a dar un enfoque un poquito diferente al que le hemos dado en los otros capítulos de este mes y va a ser la productividad y el bienestar. Como siempre, les habla María Paula y nos acompaña Daniel. ¿Cómo estás, Dani? Todo excelente, todo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Igual, súper, súper, súper bien. Aquí con calor. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces, durante este mes hemos estado hablando muchísimo sobre todo el tema de cultura, de la importancia de tener cultura en el trabajo, de la importancia de las culturas en las empresas, de generar cultura y las connotaciones que tiene, de los principios y cómo los principios juegan un papel súper importante en la cultura, ¿verdad? Pero digamos que ya cuando pasamos un poquito este tema de la implementación, de tener claro cómo se debe implementar, entran a jugar otros factores, como lo son en este caso la productividad y el bienestar, ¿cierto? Entonces, ¿qué papel piensas tú que tiene la productividad en la cultura, Dani? Mm, bueno, pues como nosotros hemos venido hablando un poco de cuando fijas el término de cultura, en general te refieres a esos lazos a grandes rasgos que tienen las empresas, que tienen los diferentes grupos de personas. Yo creo que la productividad entra a ser importante o ambas entran a jugar un papel cuando tú puedes definir una cultura que potencie a tu equipo. Y eso lo hablamos un poco desde los últimos podcasts y es entender qué tipo de empresa estás construyendo, qué equipo estás construyendo, te sirve mucho para poder entender qué cultura es la que debes empujar. Eh, Voy a ir a un ejemplo bastante puntual y es Ujú, dentro de lo que nosotros estamos, hablemos un poquito de la empresa en la que estamos participando, la que estamos liderando. Una de las cosas que he estado pensando mucho sobre la empresa, puntualmente sobre la cultura, es la necesidad que tiene la empresa por tener clientes, lo que se llama enterprise, ¿cómo se llamaría eso en inglés, en español? Como grandes ¿corporativos? corporaciones, corporativos. Eso. Tener este tipo de clientes corporativos que, digamos que, donde el riesgo de falla es mucho más grande, porque pues un cliente corporativo, por lo general, cuando tiene un sistema, va a depender mucho del sistema y cualquier bajón en un cliente corporativo que tenga 100, 1000, 10.000 personas, pues imagínate cuánto cuesta una hora de bajón si lo multiplicas por el salario de todas las personas que trabajan en una Ujú, corporación, ¿cierto? Entonces, pensaba un poco en eso y pensaba en, bueno, ¿cuáles son, cuáles son los riesgos en los cuales incurre nuestra empresa o más bien, cuáles son los riesgos en los que incurren las demás empresas al contratar con nosotros y cuál es la cultura, cuál es la mezcla de la cultura que deberíamos brindar? Nosotros en ocasiones pasadas hemos hablado un poco de Netflix y de esa cultura de innovación que tiene tan interesante al ujú. no tener un riesgo muy alto, ¿cierto? Y que si tú puedes tumbar o sea, si se cae Netflix, digamos que no es un riesgo o no se pierde dinero, por así decirlo. Entonces Sí. tú empujas mucho eso, mientras que si tú tienes un banco, el banco va a ir muy lento. Si tienes una empresa que construye aviones, pues va a ir muy lento porque el riesgo es mucho más alto y hay que minimizar el error. Pero cuando tú estás construyendo software, eh, del lado de Enterprise de esta manera, siento que hay como una mezcla y eso me parece muy interesante entenderlo y es la mezcla de que todavía tiene que existir la innovación y entonces tienes que Ujú, crear cierta parte de creatividad, pero también tiene que existir esta parte de minimizar el riesgo y obviamente el riesgo se minimiza con una cultura diferente y unas personalidades diferentes. ujú. Entonces, conectando esto con la productividad y lo que me decías, la productividad va a ser diferente en ambos casos. La productividad, porque estamos hablando no de tanto de eficiencia, sino de productividad. Y la productividad para una empresa que hace aviones es, digamos que una suma de los aviones que puedan tener y los que no se caen, ¿cierto? O los que no presentan fallas. Porque obviamente, pues, si ellos definen productividad solamente como el volumen de aviones que crean, así fallen todos o así tengan, pues seguramente la empresa va a fracasar en algún momento. Entonces,
vemos que la productividad en realidad se asemeja más al valor que se crea y el valor se crea entre la velocidad y la calidad. De Entonces, acuerdo. exacto, entonces entender también, digamos que creo que ahí definimos un poco ese término de productividad, para que la gente no crea como que, ah, bueno, aquí estamos hablando netamente de hacer más, y eso es productividad, ¿no? Estamos hablando de productividad en el sentido de cómo una empresa, un grupo de personas pueden generar más valor, y ese valor, ¿cómo lo definimos? Entonces, dimos un Ujú. ejemplo puntual de la empresa en la que nosotros participamos, la empresa que nosotros lideramos, esa cultura mixta que presenta para poder innovar de un lado, pero también tener ciertos procesos que minimicen el riesgo, ¿no? Entonces tú casi que Sí, tienes que tener una mezcla de dos culturas y en realidad me parece bastante interesante pensar en la construcción de la cultura que maximice la productividad, entendiéndose como la productividad en nuestro caso, innovación, más minimizar el riesgo. de acuerdo. Y yo pienso que eso es algo que además se presenta mucho en equipos de tecnología en general, ¿sí? Casi cualquier equipo de tecnología tiene justamente el creativo, tiene la persona que desarrolla, tiene un QA o una persona de calidad que revisa, ¿verdad? Y la productividad no está en que ninguna de las tres partes haga mucho, mucho, mucho en volumen, sino que el creativo logre hacer algo que el que desarrolla realmente entienda y que cuando el que desarrolla lo haga bien para que el calidad no tenga que volver a hacerlo, ¿verdad? Pienso Mm, que viéndolo también se puede ver a gran escala, se puede ver a pequeña escala porque aplica en muchos momentos. Y a la larga la productividad es aprovechar, hacer las cosas bien en un buen tiempo, pero hacer las cosas bajo el estándar de calidad que se busca, ¿sí? sí, Que para cada sí, sí, empresa sí. será diferente. Sí, Ahora, yo pienso que justamente la cultura entra a jugar un papel muy importante aquí porque en la medida en la que la cultura deja claras ese tipo de expectativas, por ejemplo, entre otras muchas cosas, si la cultura es sólida y en la cultura se entiende realmente que se debe tener una buena calidad, que se debe andar a un buen ritmo, cuál es el ritmo de cada empresa, dependiendo de esas cosas que se establezcan y que realmente se sepan comunicar, la gente va a ser o no productiva porque va a entender realmente qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que la empresa busca que hagan, ¿cierto? sí, Ahora, hay una duda ahí, un poquito existencial a lo mejor, y es la productividad. Justamente la podemos ver realmente como algo individual o la productividad en una empresa es colectiva. O sea, la empresa es productiva, el trabajador es productivo, el equipo es productivo. sí, yo creo que obviamente el tema ahí siempre va mucho a maximizar la productividad del equipo, ¿no? Aquí llegas a un punto muy interesante y es el nivel de las empresas, ¿no? Y para Ujú, mí, hablando de una empresa, y es algo que leí hace muy poco, lo conecto con un libro que también me gusta mucho que se llama Teams of Teams, equipos de equipos, ujú, eh, y yo siento que ese es el tejido que debe de manejar una empresa y es cómo construyes esos equipos de equipos. Y lo digo de esta manera porque, bueno, yo creo que en el equipo es donde se puede potenciar más esa productividad, ¿cierto? Y cuando hables de equipo, tú conectas 5 6 7 8 10 personas juntas y las pones a hacer algo pues muy interesante. Y ujú, ese equipo es el que genera como el máximo foco de productividad. Después una empresa va construyendo estos nichos, estos equipos y va tejiendo precisamente la intercomunicación de equipos, ¿cierto? Entonces tú tienes como tú partes del individuo, el individuo lo conectas con 10 personas, creas un equipo y ese equipo también como que lo individualizas y después empiezas a generar la comunicación entre ese equipo ujú. y otros equipos y vas construyendo como esta network Red. de equipos, esta red de equipos, correcto. Entonces, a mí me pareció algo muy interesante que leí hace poco y es que incluso nosotros hemos hablado mucho de cultura en el mes, pero aquí voy a ser el abogado del diablo y voy a decir como, bueno, lo que es, digamos que estructuraba este libro y era que al fin y al cabo para la productividad no es tan importante la cultura como lo es el equipo o las dinámicas de equipo y, y para el bienestar también, ¿no? Y Ujú, eso tiene mucho sentido. ¿Desde qué punto? Si nosotros nos vamos al contexto en el cual tú construyes
una empresa tradicional, ¿cierto? Hablemos de una empresa donde tú vas presencial. Digamos que tú vas a una oficina y en el piso hay 100 personas trabajando, no sé. Digamos. Ok, Por lo general, tú empiezas a construir vínculos fuertes con 5 o 6 personas con las que trabajas muy de la mano, ¿cierto? Y sí, esas personas se convierten, digamos que las personas con las que dentro de las dinámicas normales, con las que te ves todos los días, con las que se saludan tal, con las que digamos que si vas a almorzar en la cafetería de la empresa, tú ves que se crean los equipos, ¿no? Los grupos. sí, Entonces tú tienes grupos de 5 o 6 personas, 10 personas, y esas son las personas con las que tú más te conectas, a pesar de que en la cafetería hayan 20 mesas, tú te sientas que casi siempre nos sentamos en la misma mesa, con las compartimos, digamos mismas que, personas. y nos conectamos con estas personas. Y con estas Ujú. personas construimos dinámicas de equipo. Y esas dinámicas de equipo son las que verdaderamente nos llevan a ser productivos o no. Y lo que hablaba mucho el libro es que la cultura sirve mucho más desde un ambiente un poco más macro para hacer algo y es, la cultura se presenta para atraer o, ¿cómo se dice? Repelar, Ujú, ¿sí? repeler. Repeler, para atraer o repeler diferentes tipos de personas, o sea, es más como un filtro que sirve inicialmente para segmentar como quién entra y quién no entra a la empresa. Pero después de eso, digamos que la cultura casi que se hace un poco a un lado para que dentro de la productividad entren las dinámicas de equipo y cada equipo puede tener diferentes dinámicas, ¿no? También cuando hablábamos un poco de cultura y diversidad, hablábamos de esto y es como, bueno, la diversidad se empieza a ver más dentro de los equipos y en las dinámicas que van construyendo cada equipo. Obviamente, si la cultura está bien fijada para que tenga en realidad el efecto de filtrar gente con los valores indicados, con las actitudes indicadas y este tipo de cosas, pues tú vas a ver que dentro de los equipos se deberían constituir ciertas tendencias en las dinámicas que se construyen, ¿cierto? Entonces, esa es la parte que me gusta, que yo le hago mucho foco y es cuando tú defines, bueno, la cultura brinda unos fundamentos, la cultura brinda ese proceso de filtrar, pero después lo que hay que enfocarse uno mucho es en en esas dinámicas de equipos y cómo se construyen las dinámicas de los equipos, también de una manera muy intencional. Entonces, digamos que dentro de todo, cuando tú empiezas a construir como el tejido de líderes dentro de la empresa y cada líder como que tiene un equipo o varios equipos, eh, dentro de esos es cuando tú más tienes que fijar que las personas que queden encargadas de construir esas dinámicas sí representen la cultura de la empresa. Y si tú haces eso de una manera muy intencional como empresa, vas a Sí, lograr que se replique la cultura en cada subcultura que se cree en cada equipo. O bueno, llamémoslo de las dinámicas. ok, ok. Pues digamos que me parece, porque ahorita mencionaste que esto, que la cultura no afecta tanto a la productividad ni el bienestar, pero yo pienso que, digamos que en la productividad estamos de acuerdo. Yo creo que la cultura y la productividad están muy como que relacionadas y no relacionadas a la vez. Sí, por lo que Claro, pero mencionas, porque de pronto la intención tiene que ser más macro a nivel cultural. En eso sí, tienes, claro, pero es que lo interesante es entender cómo la cultura fija unas bases, pero esas bases después, digamos que no tienen un impacto tan grande en el día a día como si lo tienen, digamos, la interacción entre los equipos. Entonces, digamos sí, que más que tú enfocarte, y eso es lo que se hablaba, ¿no? Como que más que tú enfocarte en esas dinámicas como company wide, porque muchas veces se quiere hacer eso, más que tú enfocarte como en eso, es más como te enfocas en construir y crear la dinámica correcta dentro del equipo que está trabajando día a día. de acuerdo. No me parece una buena anotación. Yo pienso que, yo pienso que de pronto el impacto cultural que tiene más directamente es la gente a la que se contrata, que es, eso también lo hablamos en uno de los primeros capítulos de cultura de este mes, y es la importancia de la contratación y la cultura, ¿cierto? Cómo están estas dos conectadas, que en la medida en la que se tenga clara la base, pues voy a contratar a la gente correcta porque voy a saber qué es lo que estoy buscando, y en la medida en la que yo contrato a la gente correcta, ellos logran hacer en cascada o replicar en cascada la cultura que nosotros estamos buscando generar dentro de las empresas, ¿no? Pienso yo que Ujú, esa puede ser también otro punto importante de la contratación. Pero ujú, entonces, por ejemplo, bajo una dinámica de esas,
considerando que tenemos un equipo o equipos, microequipos, ¿verdad? O pequeños equipos que se van creando en las empresas, la productividad es algo que nosotros, que les nace o que nosotros como empresa hacemos, plantamos, pues, como que hacemos que aparezca o dejamos que nazca bajo las dinámicas del equipo. ¿Cómo No, lo ves tú? todo tiene que ser muy intencional porque también precisamente cuando hablamos, aquí voy a aprovechar todo lo último que entró a mí mediante un audiolibro que me ha gustado mucho y es, Ujú, voy a hacer énfasis en algo y esto me gusta, cuando hablemos de productividad, esto está totalmente conectado a ambas cosas, tanto productividad como bienestar. Y es algo que le va a servir mucho a todas las personas que nos estén escuchando para. Y bueno, esto lo he escuchado por todo lado, solo me acabo de acordar de otro lugar donde lo escuché hace muy poco, pero le va a servir mucho a las personas para quitar como una mística, una mitología de cómo se tienen que comportar y cuál es la mejor manera de llegar al éxito, a la productividad y al bienestar, ¿cierto? Y lo ujú. primero que hay que entender es que daban un ejemplo muy interesante en este libro y yo lo voy a decir, obviamente siempre hay como algún ejemplo de algún famoso, en especial si es algún equipo de fútbol o de baloncesto. Sí, Pero en especial hablaban de Messi, de Lionel Messi, el futbolista, ok. y hablaban, exacto, y hablaban, y creo que en otros momentos también lo, lo- lo he, lo he usado para dar ejemplos, y ellos hablaban de algo y es, bueno, la capacidad que tiene Messi de jugar, lo talentoso que es, la historia que tiene de, bueno, de cómo jugaba, las. Entonces, comparaban, y aquí es una comparación muy interesante, que es con Cristiano Ronaldo, pero entonces intentaban comparar, por ejemplo, la diferencia que había entre ambos jugadores en estadísticas y en todo, pues obviamente en estadísticas gana un poco más Messi, copas y todo ese tipo de cosas, pero lo que miraban era la diferencia que había entre un talento innato y entre cómo tú te recuestas en el talento innato que tienes. Entonces, un ejemplo es que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo tiene una capacidad de jugar con ambos pies, con la cabeza. Entonces, daban un ejemplo, por ejemplo, de uno de los goles que hacía Messi, que se llevaba como a 7 defensores desde la mitad de la cancha y hacía un Ujú, gol así súper loco. Y lo que mostraban era que de toda esa jugada tocaba la pelota como 300, ¿vale? Una cosa así, o sea, un boleo de veces que tocó la pelota y el noventa y sí, cinco por ciento de veces que tocó la pelota fue con su pie izquierdo. Entonces ok. decía que Messi tenía un ratio de toque de 10-1, creo que era, entre tocar el balón con su pie dominante versus tocar el balón con su pie, con el pie derecho, ¿cierto? Él es zurdo, Ajá, entonces se iba. Entonces lo que mostraban con este ejemplo era que normalmente cuando tú escuchas las recomendaciones normales que se le hacen a las personas, dicen mucho como, mira, si quieres ser talentoso, si quieres ser exitoso, si quieres ser productivo, lo que sea, tienes que empezar a como conformarte y a suplir las debilidades que tengas, ¿cierto? Entonces, sí, si juegas mucho con el pie izquierdo, pues empieza a jugar un poco con el derecho para que puedas, si tienes que pegarle con la derecha, pues que le pegas pegar con la derecha, ¿cierto? Y sí, lo que mostraban con esto, y obviamente con eso es como que, bueno, la gente, todos los defensores y todo eso ya sabían que él juega con la izquierda, entonces saben para dónde va a coger y saben todo ese tipo de cosas. Pero es tan rápido y tan talentoso lo que hace solo con un pie que igual así sepan que lo va a usar, no importa, no lo pueden parar. Entonces es un poco ese tema de, bueno, cómo tú te tiras hacia lo que te hace eh, único, lo que te hace especial y las fortalezas que tienes, y de pronto dejas a un lado de querer complementar y trabajar en las falencias que tiene, ¿cierto? El sí, ejemplo que daban es ese, por el sobreuso que le da el pie izquierdo y bueno, y todo esto. Entonces, ¿por qué es esto importante cuando hablamos de equipos y de productividad para conectar toda la historia? Es porque la ventaja de un equipo es construirlo de manera en que el equipo, cada individuo juegue con el pie, ¿cierto? Digamos que si fuéramos a montar precisamente como un buen equipo, pues tú tienes el que es súper bueno con el pie izquierdo, el que es súper bueno con el pie derecho, el que sabe jugar con la cabeza, el que sabe jugar con las manos, y entonces tú vas conformando a cada persona que
entrega el talento exactamente donde lo necesita. Y si nos vamos de pronto al negocio, tienes una persona que es muy creativa y que es capaz de sacar ideas y todo eso, tienes una persona muy organizada, que es capaz de darle orden, tienes una persona que es muy comunicativa y es capaz de comunicar todas estas ideas. Entonces tú vas generando esa dinámica donde cada persona puede, hay varias cosas que se tienen que hacer y tú Ujú, vas encontrando y vas posicionando a las personas para que puedan jugar hacia sus fortalezas y vas construyendo los equipos que se complementen y lleguen a hacer eso. Entonces tú me dices, ¿es algo que se da o es algo que se construye? 100% tiene que ser algo que se construye y se construye a partir del conocimiento de las personas que están en el equipo, el conocimiento de las sí, personas que contratas y una intencionalidad en cómo construye los equipos, ¿cierto? Teniendo claro como cuál es la producción que tiene que tener este equipo, qué es lo que tiene que cumplir este equipo y cómo encuentras personas que cada uno soporte al otro y que ujú, cada uno, digamos, se potencien al máximo sus cualidades individuales. Entonces aquí rompemos como tal ese mito de que el individuo tiene que tener todo, ¿cierto? Si eres un crack, pues, de creatividad, entonces tienes que también ser muy bueno para comunicarlo, porque si no, entonces se queda, ¿no? En realidad lo interesante es cuando tú encuentres equipos donde tú le puedas contar a alguien y esa otra persona sea increíble comunicándolo y lo haga, ¿cierto? Entonces, creo que de esto se trata mucho esa noción y esto es lo que nos brinda al final la productividad y el bienestar. ok. Yo pienso que ahí mencionaste muchas cosas interesantes, por ejemplo, del tema de recostarse en el talento, pienso mucho en una autora, volviendo a nuestro mente a la mujer también, a la Sí, sí, autora de Greed, Angela Duckworth. sí. Greed, lo leí hace poco, entonces lo tengo muy fresquito, es un libro que me pareció muy interesante porque justamente habla, Greed se traduce como la fuerza del carácter, como, no sé, Grit es más que todo como la persistencia, es poder persistir, es poder tener persistencia en las tareas. pues lo que Angela Duckworth menciona en el libro es que greed viene siendo la persistencia y la pasión cuando se Ujú, combinan, ¿cierto? sí, Y sí. habla mucho y justamente menciona en el libro cómo la gente que nace con un talento, a veces como que la gente valora mucho a la gente que nace con un talento versus la gente que desarrolla un talento. Cuando a la par a lo mejor pueden estar a un nivel muy similar, volvemos al ejemplo que diste entre estos dos futbolistas, Messi y Ronaldo, ¿cierto? Donde Messi pues siempre fue un crack, ¿sí? Y Ronaldo siempre se preparó para ser un crack, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera se comporta la sociedad cuando ese tipo de cosas pasan? Y bueno, el libro me pareció muy bueno porque menciona justamente como que explica que realmente para llegar a un buen resultado, más allá de tener el talento nato o no nato, tenerlo de desarrollado, de aprenderlo, de que me llegó y ya, más allá de eso, lo que lleva al éxito realmente o lo que lleva a una persona a ser exitosa y a lograr ese nivel de excelencia que busca es la perseverancia y la pasión que sienten por algo. Entonces ella, por ejemplo, en el libro explicaba que con sus hijos siempre hay formas, y esto todo se hila en algún punto, pero con sus hijos siempre tiene formas de ayudarles a llevar un camino hacia el grit, hacia esta fuerza, hacia esta persistencia, a ser persistentes como tal y que hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Porque no es simplemente el decirle, no, pero hazlo, sigue, sigue, sigue y empujarlo a que lo hagan sin una meta, sin un fin, ¿cierto? Sino saber de qué manera yo empujo de a poquito a mis hijos para llevarlos a donde yo quiero que ellos lleguen. Al final del libro justamente habla de cómo esto aplica para el liderazgo. Y es que en el liderazgo nosotros también podemos como líderes llevar a nuestros equipos con pequeños empujoncitos, con pequeños parámetros, con pequeñas reglas, entre comillas, muy en contra de lo que Netflix dice, pero con pequeñas reglas que se van poniendo en el camino para que el equipo llegue al estándar de calidad que se busca, ¿cierto? Y siempre, porque eso es algo que dice Ángela, que es súper importante, Ángela como que fuera mi amiga, la autora, eh, la autora también lo menciona en el libro, y es que no es simplemente llevarlo donde yo quiero que vaya, ¿cierto? Sino llevarlo hacia donde esta persona puede brillar, que es lo que conecto con lo segundo que dices, y es
Si yo voy a, como líder, yo quiero desarrollar en alguien la persistencia, la pasión, que alguien realmente llegue a brillar como a donde yo quiero que brille, esa persona también tiene que querer ir allá, ¿cierto? Y no solo tiene que Ujú, querer, sino que tiene que tener las aptitudes para llegar allá, las ujú, aptitudes correctas, ¿cierto? Y justamente hablas del talento que tiene la gente, de cómo yo, si yo soy bueno para una cosa, cómo debería enfocarme en esa. Y es como líderes, uno siempre tiene que detectar esos talentos que tienen los miembros de nuestros equipos, porque en la medida en la que yo conozco a mi equipo y en la que yo sé en qué es bueno mi equipo, yo logro que mi equipo brille, ¿sí? Yo logro saber en qué enfocarlos realmente, que eso lo conecto mucho ujú. con el libro, uno de los primeros audiolibros que leí, que fue The Six Working Geniuses o las seis genialidades del trabajo, y son como cada uno de nosotros, esto también ha llevado un montón de modelos, en esta de las seis genialidades del trabajo se habla de seis talentos puntuales, y esos tú los tienes más claros que yo, eh, Sí, el la framework, sí, ayuda, sí. es un framework para entender en dónde caes tú en estos 6 esquemas de genialidad. Sí, tú Ujú. tienes el creativo, tú tienes la persona. El creativo, ¿los explicamos? ¿Quieres que los explique? Si quieres. No, pero es válido es valioso para tu punto, ¿o no? No, no, puedes mencionarlo, son el creativo, Por eso, el... el creativo, la persona que es buena indagando, está la persona que es buena eh, empujando a las demás personas, como haciendo la influencia y motivando. Está la persona que es buena llevando un proyecto hacia el final. Está la persona que es buena ayudándole a los otros en cualquier cosa que necesiten. Y me falta uno, La persona ¿cómo que es que encuentra es? problemas, que ve los problemas, como Sí, las sí, sí, fallas en el eso, plan. Sí. correcto. Entonces, justamente en modelos como este, porque este es uno que a mí personalmente me gusta mucho porque me parece muy moldeable para cualquier proyecto y cualquier empresa, pero hay muchos otros frameworks de talento en donde nosotros logramos entender que hay gente que es buena para unas cosas y hay gente que es buena para otras. Mm, hay otro libro, The Leap, Deep Leap, no me acuerdo, pero hay varios libros que plantean modelos como este. Y yo pienso que como líderes es súper importante entender estos modelos y saber cómo aplicarlos, porque yo pienso que la productividad nace de este camino que estamos hablando justo ahora y es entender conocer a mi equipo, saber qué habilidades tiene cada uno, saber en dónde tengo que ponerlos a cada uno para que esas habilidades exploten al máximo. Y una vez yo tengo todas esas cosas mapeadas, entonces hacer un plan en el que todo el equipo, casi que por su cuenta, con la sinergia, todo lo que yo he hecho y de las pequeñas fichas que he movido intencionalmente, porque es lo que tú mencionas, logro llevarlos a los resultados que estoy buscando. Entonces yo conecto mucho esas ideas que acabas de mencionar de esa manera porque me parece que es muy bonito como uno como líder tiene que hacer todo este trabajo previo para mover pequeñas cositas. Son cosas, son detalles muy pequeños a lo mejor que hacen diferencias enormes en las dinámicas de un equipo. Correcto. Pero bueno, ahora, entrando un poquito al tema del bienestar también, ¿cierto? ¿Qué papel tiene el bienestar en la cultura? ¿O de qué manera relacionamos bienestar y cultura? Sí, es algo que está totalmente relacionado en el sentido de que para tú poder dar el máximo y hablaban, voy a ir otra vez a este formato y es, en uno de los últimos libros hablaba un poco de la, el mito del balance. Y el mito del balance es uno de los mitos que más conecto con, que más me gusta desmentir a mí y que me gusta mucho porque pues lo puedo decir de experiencia propia, lo que es cierto. Y entonces el mito del balance es que tú escuchas mucha gente que todavía dice, no, hay que tener una vida de trabajo, una vida balanceada con el trabajo y bueno, se habla mucho de balancear la vida, hay que tener los espacios y tal cosa, ¿cierto? En Mm, muchos libros, en realidad dicen muchos libros, en uno de los últimos hablaba justamente del mito del work-life balance o el balance entre la vida y el trabajo y decían que ese problema que tiene la gente de balancear se da
precisamente porque todavía no encuentran el bienestar en el trabajo. Y si nosotros hablamos de bienestar, eh, y que bueno, que la gente está acostumbrada a decir como que mira, si amas donde trabajas, no trabajarás un solo día de la vida, que es como el mito, como el dicho clásico. Pero es Sí. un dicho que es cierto, porque si tú encuentras, si tú disfrutas, encuentras pasión, encuentras motivación, encuentras todos estos componentes en tu trabajo, en realidad tú no sientes que te hace falta mucho más fuera de eso, ¿cierto? Entonces tú no tienes que estar esperando que salgas del trabajo. Y eso es lo Ujú, que es, y eso es para mí es lo que es el componente de bienestar. El componente de bienestar es cuando te sientes feliz, te sientes a gusto con el rol que tienes, el trabajo que tienes. Y eso va mucho, ¿no? Eso va mucho, creo que individualmente. El papel más grande lo juega el individuo en comprender qué quiere hacer, ¿cierto? Porque no importa, no importa la empresa y la cultura que la empresa quiera poner y todo esto, si entras a cualquier rol solo por entrar y no te gusta lo que haces, no importa la cultura que vayan a dar en la empresa, ¿cierto? Igual vas a sufrir, igual vas a ser miserable, vas a querer, vas a estar mirando el reloj, vas a estar mirando, bueno, ¿cuándo se acaba esto? Y vas a ujú, estar teniendo esa actitud frente a las cosas. Pero por el otro lado, si tú tienes ahí es donde encuentras el bienestar, ahí es donde encuentras la pasión. Y obviamente, pues, ahí es donde se empieza a ver el, la brecha. Y esa brecha uno la ve mucho, digamos que las personas que logran encontrar esto, y si tú tienes como un grupo de amigos o conocidos o gente con la que digamos que salen desde un mismo punto, y tú ves un ascenso gigante, eso siempre se da porque unas personas logran encontrar ese rol, logran encontrar eso. Y la brecha más grande se da en que la productividad es exponencialmente mayor cuando, uno, estás jugando a tus fortalezas, que es lo que hablamos ahora, y dos, te gusta lo que haces. Es indiscutible. O sea, de acuerdo. si tú estás así, si tú estás jugando a tus fortalezas, de una entras a hacer cosas que las demás personas son como, wow, ¿cómo hizo eso? Cuando otra gente se pregunta, ¿cómo hizo eso? Es porque está jugando a sus fortalezas. Uno. Dos, solo por números, una persona que le gusta el trabajo seguramente se queda una hora extra, 2 horas extra. No estamos diciendo que se tenga que quedar, pero lo quiere hacer porque ni siquiera lo ve como trabajo. Es como, wow, qué rico poder dar otro momento más, Ujú, ¿cierto? Entonces, claro, tú tienes a alguien que está dando 6 horas mirando el reloj y queriendo salir, versus alguien que está no mirando el reloj y cuando dijo como, wow, me dio hambre, es porque han pasado 10 horas y le dio hambre, sí. ¿no? Y ahora y tiene que comer. Y eso pasa mucho, ¿no? En estos casos. Ajá. Entonces, entonces ahí es donde se empiezan a generar las brechas. Y ahí es donde lo que más le interesa a una empresa y de lo más importante en los procesos de contratación es que la empresa le pregunte a ese candidato como de verdad qué es lo que le gusta hacer, ¿cierto? Como de una manera muy Ujú. transparente. Si no sabe qué le gusta hacer, pues A lo mejor tiene que averiguarlo primero. Y claro, eso es porque totalmente cierto. ahí es donde está el riesgo de contratación, ¿no? Lo Ujú, contratas, lo pones a hacer algo que no le gusta y pues va a ser muy mediocre. totalmente. Y digamos que eso me lleva también hablando un poquito de esta parte, es el libro, no me acuerdo cuál es el autor, de Feel Good Productivity. eh, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero de Feel Good Productivity es justamente un médico que era muy feliz estudiando medicina y demás, y cuando empezó a trabajar, él decía, a mí me encanta mi trabajo porque yo quiero ser médico, ¿cierto? Y los médicos ayudan a la gente. Y empezó a trabajar en una clínica y en la clínica eran 10 minutos por paciente y corra y entre otro y corra y entre otro. Y él decía, yo no estoy ayudando a nadie, ¿qué estoy haciendo? ¿Cierto? Se supone que Sí, estoy sí, sí. ayudando gente, pero no logro sentirme bien, pero no es lo que quiero. Bueno, el libro comienza con él contando su historia, pero el libro justamente habla mucho de cómo nosotros tenemos que buscar sentirnos bien en todo lo que hacemos, de cómo hay personas que de pronto se obsesionan mucho con el resultado y buscando ese resultado dejan de disfrutar el proceso. Y el problema es que en el momento en el que tú dejas de disfrutar el proceso, tu productividad se reduce considerablemente.
Es decir, tú eres productivo en la medida en la que te sientes feliz con lo que haces, ¿cierto? Eres más productivo, ¿no? Porque tú puedes ser productivo y miserable, pero no es la idea. Entre tú más feliz seas con lo que estás haciendo y entre más disfrutes lo que estás haciendo, más te va a fluir la productividad. Ahora, cuando nosotros estamos en una dinámica de empresa, las empresas, ¿por qué deberían velar? Por hacer feliz a sus empleados, ¿cierto? En la medida en la que yo tengo gente feliz, la gente va a ser más productiva. Si la gente se siente bien, si la gente se siente feliz en la empresa, si se siente bien en su rol, si se siente feliz con lo que tiene que hacer, pienso que va a ser, y lo dice también mucha literatura, van a ser más productivos, van a llegar a los resultados que realmente están buscando. Lo que tú decías, y a mí eso es algo que yo amo mucho de mi trabajo, ¿verdad? Y es que yo realmente me siento a trabajar y yo me doy cuenta que ya debería dejar de trabajar porque digo, yo ya no hay luz, ¿cierto? Cuando tengo que levantarme y prender la luz, digo yo, ¿qué hora es? Pero yo pienso que esa es la meta y yo personalmente, hombre, le sugeriría a todo el mundo que busque un trabajo donde se sienta así, donde sienta que de verdad puede pasar el día entero y a mí se me pasó el día porque yo estoy aquí tan en lo mío, tan concentrado, tan tranquilo haciendo lo que estoy haciendo. Tranquilo, tranquilo, ¿no? Porque no siempre está tranquilo entre comillas, porque no siempre puede estar con un mundo de cosas, con un estrés encima de que tengo, eh, ¿cómo decirlo? Cosas que hacer, pero ¿cómo explicarlo? Es un estrés chévere. ¿Sabes? Es una presión que uno disfruta porque a la larga uno está haciendo lo que le gusta. Mm, Entonces, Ya, ahí hay un tema que me parece súper interesante y es cuando nosotros hablábamos de encontrar esas cosas que le gustan, o sea, encontrar esos componentes, esos talentos que lo vuelven a uno único. Los talentos no tampoco son solamente los talentos no están solo alrededor de lo que tú haces, o sea, el producto final que tú entregas. Ese no es solamente el talento. El talento y ujú, las cosas únicas están alrededor de cómo procesamos diferentes emociones, ¿cierto? Entonces yo te voy a dar un ejemplo puntual. Entonces, tú me hablas de me puedes decir a mí unas emociones o unos adjetivos que son muy comunes. Calmado, tranquilo, tranquilidad, calma. ujú. Y dentro de y después por otro lado te puedes decir estrés. Si yo te digo y te pongo así súper rápido, en un microsegundo, no lo pienses. Yo te digo, calmado es positivo o negativo, tranquilo es positivo o negativo. ¿Tú qué dices? Positivo, Sí, y estrés. negativo. Exacto, ese es el común de la gente. Ahora, Sí, claro. también dentro de los últimos ejemplos que he escuchado y dentro de lo que he investigado eso, llegué a una historia en un audiolibro que estaban evaluando a un anestesiólogo. ¿Por qué estaban evaluando a este anestesiólogo? Es porque es uno de los anestesiólogos más como top del mundo, o sea, es súper bueno, tiene dentro de Ujú. las estadísticas que tú puedes encontrar de anestesiólogos, es como muy bueno, quién sabe cuáles Ok. son, pero es de los top. Y obviamente Ujú, fueron a hablar con él y era como, bueno, queremos saber usted por qué es tan bueno. Y es como, bueno, mm. amo mi trabajo, me encanta lo que hace. Y es como, bueno, listo, eso tiene mucho sentido, ¿cierto? Ahora, si tú eres médico, como estábamos hablando de la medicina, si tú eres médico y tú piensas en un médico que ame su trabajo, ¿tú qué piensas que le gusta hacer? No, pues vivir estresado porque un médico carga una... Bueno, no, 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 pero no tanto así, no, pero la parte, no, no, Ya, ok, sí. ¿Qué tiene que hacer el cualquier cosa pues médico? extra. O sea, Operar, pero si tú piensas vocacionalmente, no, operar no, hay muchos médicos, los ayudar. anestesiólogos no Sí, operan, sí, ¿cierto? sí. Pero por general, el médico, el resultado del médico es que ayudar a los demás, ¿no? Ayudar a otros, sí. El médico tiene, si tú piensas mucho en vocación y tú dices como, no, el médico pues es feliz a medida que puede curar, que puede mejorar el bienestar de las personas, ¿cierto? A la salud de las personas, es Ujú, como el objetivo de ser médico, es ese. Entonces le sí. hicieron una pregunta donde le preguntaba, bueno, entonces ese proceso donde cuando vas y despiertas a los pacientes y te das cuenta de que están bien, eh, digamos que el tema gratificante de tú ya ver que después, porque es como es anestesiólogo, pues él mantiene a los pacientes dormiditos en toda la operación
mientras el Ujú, cirujano y todo eso operan y hacen sus cosas y tal. Entonces ellos decían que cuál era el tema de la gratificación que sentía, porque estaban indagando. Obviamente, check que ame su trabajo, pero indaguemos, ¿cierto? Un poquito más. Y indagaron y le preguntaron como, bueno, ese proceso cuando tú despiertas al paciente y te agradecen y están bien y wow, que tal cosa. Y él decía, no, eso lo odio. Y ellos, ¿cómo así? Entonces la pregunta, venga, pero ¿cómo así? Es que sí, yo odio el trato con los pacientes. Es mm, como, entonces obviamente genera la pregunta, ven, pero ¿cómo ama el trabajo, pero odia trabajar? O sea, pero odia a los pacientes, odia tratar con los pacientes. Como que, bueno, y el bienestar, nada, a mí eso no me importa, decía él. O sea, a él no le importaba en realidad como el tema vocacional de que tú estás aquí para, para, para mm, mejorar la salud de la gente, ¿no? Entonces le decía, sí. venga, pero entonces le decía, venga, venga, pero entonces eso está muy extraño. ¿Cómo así? Usted es anestesiólogo, usted es médico, y a usted le vale que la gente que la gente esté bien, que esa gente se mejore. Yo, sí, eso no me Ujú, importa. Entonces le decía, entonces le decía, bueno, entonces, ¿qué es lo que a usted le gusta? Y entonces él decía, a mí me gusta el estrés. Ellos, ¿cómo así? Y digo, sí, yo amo mi trabajo por el estrés. Entonces él decía, entonces yo le preguntaba, venga, pero cuéntenos más, o sea, ¿cómo así que no le gusta la parte que para la gente es como la buena y a usted le gusta el estrés? Y me dijo, sí, el tema de ser anestesiólogo es que, realmente ahí lo descubrí, no sabía que hacía un anestesiólogo, la verdad, pero el tema del anestesiólogo es que el anestesiólogo tiene que llevar ¿cómo se dice? Insertar en el cuerpo los líquidos precisos, la droga precisa para que en ujú, todo momento la persona esté justo en el punto que debe estar, ¿cierto? No puede estar ni muy despierto porque obviamente pues se despierta y va a hacer un desastre. Y tampoco lo puede dormir mucho porque pues lo mata. Entonces el anestesiólogo a lo largo de toda la operación tiene que estar monitoreando, y ahí él hablaba, de todo, movimientos desde el pie hasta el pelo, respiración, fluidos, él tiene que monitorear todo. Entonces él decía, es como, daba el ejemplo, es como cuando tú piensas en un piloto con todas sus cosas en la cabina, que aquí está una, aquí está el otro, él es así, ¿cierto? Está revisando presión, tin, respiración, líquidos, tin, 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 temperatura del cuerpo, y según cada cosa de esas va moviendo los diferentes líquidos que está inyectando, diferente droga de medicina que está inyectando para que la persona se ujú. sostenga en eso. Y él decía, esas horas de eso son las horas más estresantes y emocionantes que él vive y eso a él lo deleita, Claro. ¿cierto? Entonces, mira que eso es un tema, ¿cierto? Eso es un tema. La El segundo adrenalina. tema, sí, pero mira Pero continúa. claro, pero mira que es importante entender varias cosas. Entonces yo voy a hacer como un ejemplo también un poco conmigo y es, tú determinas una cosa que te gusta hacer, ¿cierto? Ajá. A mí me gusta la parte creativa de los proyectos, o sea, el construir la idea, iniciar, visionar, arquitectura y todo eso. Pero yo también entiendo que así como este anestesiólogo, a mí la segunda cosa que también me motiva es el estrés. A mí me gusta la velocidad, soy muy impaciente, me gusta la velocidad, me gusta estar en la mitad del fuego. Entonces yo entiendo que yo puedo crear, yo soy creativo, pero yo soy creativo en un ambiente estresante, como Ujú. las empresas de tecnología que están apenas empezando. Entonces digamos que pero eso se habla mucho del conocimiento y entender todos los componentes que te motivan. Entonces tú decías algo también que me parece que también estoy en desacuerdo. Eh, Estoy en desacuerdo hasta un punto, porque yo no pienso que el trabajo es todo bueno, o sea, no bueno en el sentido de lo que se decía como, bueno, que, que el resultado no importa. Yo pienso que en muchos casos, y esto lo habla en otro de los libros que más me gustan, que es Relentless o Winning, que es de Tim Grover, que es de los que Ujú, más me gustan, porque él decía, no todo lo que vas a hacer para llegar al resultado es... eh, es satisfactorio, ¿cierto? Es como, si tú estás entrenando, ujú, si tú quieres ser el mejor y entrenas tanto y que vomitas, seguramente eso no va a ser, eso no va, ese pedazo no va a ser que, o sea, no es satisfactorio, ¿cierto? Y también si tú lo pones en lugar de este anestesiólogo, seguramente la adrenalina suba a un punto en que tiene dolor de cabeza, o sea, muchas cosas también negativas empiezan a suceder, pero a ujú. veces el resultado final, tú te vuelves también tan apasionado por el resultado final que todo lo de adentro también empieza.
empiezas a poder sobrepasar cosas que normalmente no puedas sobrepasar. Y Sí, yo siento que eso es cuando terminas de conectar todo, el hacer, los motivantes, el entorno en el que brillas. Y si tú logras conectar todo eso, es como un grupo de talentos, tienes como esas superestrellas, ¿no? Esas superestrellas sí. que logran conseguir eso en la vida son las personas que encajaron en sus motivantes, sus motivadores, encajaron en sus talentos, encajaron en en lo que hacen y Ujú, logran disfrutar de lo que hacen, logran estar motivados por el entorno, logran estar, eh, digamos que extraen el potencial de la emoción que viven en el día a día. Y eso es bueno, ¿cierto? ujú. Porque lo que te digo, tú puedes ser muy creativo y tú dices, no, como yo soy creativo, entonces también voy a ir a trabajar en una startup. Pero si eres creativo y de verdad odias el estrés en el sentido de que eso no te genera como emoción, seguramente puedes ser creativo en otros contextos, pero no en este contexto. Y también Sí. entender que cuando eres creativo, qué es lo que más te gusta, o sea, cuál es el resultado que persigues al final de la creatividad. ¿Es solamente contemplativo? ¿Es más, es de entender el resultado para que también te enamores del resultado? Te enamores del Ujú. resultado, te enamores del proceso y te enamores del contexto. Esa es como la cocción final para tener algo muy Sí, bueno, muy, muy grande. totalmente, totalmente. Después de que leí, es curioso porque yo leí Feel Good Productivity y creo que justo después leí Relentless y fue como, porque se hablan mucho, o sea, claro, la diferencia de los modelos es muy grande. Sí, Yo sí, creo que eso es lo más bonito de toda la lectura y de entender todos estos modelos y la invitación hoy también es a que la gente pues se anime a eso, ¿no? A que en la medida en la que uno lee y ve más y más y más modelos y más formas de entender las cosas, uno va viendo que se ajusta más a cada cosa, a cada entorno, a cada empresa, a cada dinámica. Porque a la larga yo pienso que cada empresa tiene su personalidad y cada empresa tiene sus connotaciones que la hace entrar más en uno u otro modelo o en una u otra dinámica de las que se plantean en estos libros. claro. Pero, Pero lo pero lo sí interesante es que estamos. para hablar de nuestra productividad y de nuestro bienestar que estamos hablando hoy, también, Ujú, y tú dijiste algo ahorita que es hacer feliz, o sea, que las empresas deberían buscar hacer felices a los empleados, y yo pienso que eso no es posible, ¿cierto? A mí me parece que hacer feliz es algo que no, cada quien es feliz ujú, eh, como individuo. Entonces yo pienso que sí, aquí la empresa tiene mucho más control sobre lo último que hablamos, que es el contexto. O la ujú, empresa, y la empresa, yo ya lo he dicho en el pasado, una de las metáforas, analogías que más me gustan los libros es la de Team of Teams, que decía que al final el líder, y bueno, y creo que la empresa también, que son como ese jardinero, ¿no? Y el jardinero lo que ujú, busca cuando tiene sus semillitas, como la gente que está teniendo, es sí, que busca crear el contexto correcto, el environment, el ambiente correcto para que esas semillas tengan la mayor probabilidad de salir, de crecer, ¿cierto? Entonces, germinar y crecer. eso. Entonces, a mí esa aclaración entre que una empresa diga, no, es que mi meta es hacer felices a mis empleados, eso no es la meta de una empresa, ¿no? ¿Cierto? La meta No, de una empresa en nunca. realidad es entregar valor y capturar valor. Digamos que esas son como las dos metas que tiene la empresa en principio. Obviamente sabemos que Ujú, para hacer eso, pues tenemos todo el tema de la cultura, la productividad, la bienestar y todo eso, sí, pero en general la empresa tiene que entender que para generar y capturar valor, una de las cosas más importantes que puede hacer es configurar el contexto que tiene, sembrar para que puedan, digamos que las personas ahí sí, en terminar el proceso que también es individual, ¿no? De ujú. poder ya encajar sus talentos, sus motivantes y todas esas cosas. De acuerdo, de acuerdo. Sí, es más un tema de poner el ambiente y velar por tener un ambiente donde las cosas fluyen y la gente fluye en el ambiente también. Estamos de acuerdo en eso. Pero bueno, retomando entonces con la parte de la cultura y el bienestar. Desde el liderazgo, bueno, aquí hay una pregunta. ¿El bienestar y la salud vienen siendo lo mismo? No, no vienen siendo lo mismo, ¿no? La salud, yo creo que son dos conceptos diferentes del bienestar. Yo creo que pueden abarcar mucho más conceptos como emocionales y espirituales, o sea, el bienestar creo que es más amplio y la salud es un poco más dada al cuerpo, ¿no? Al cuerpo, que puede ser obviamente la mente, como el cuerpo, pues,
pero el bienestar sí viene siendo más como una condición de pronto más emocional, más espiritual, más anímica que tú vas Ujú, construyendo. Entonces yo sí creo que por ahí hay diferencias. Yo creo que la salud es parte del bienestar, ¿cierto? Para que una persona tenga bienestar es muy importante que tenga salud. Entonces, parte de todo eso es como, bueno, uno de los pilares del bienestar ujú. es la, 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 la triple básica, que para mí es el comer bien, el dormir bien y el ejercitarse. Es como el tema que tú buscarías que todas las personas dentro de una empresa logren hacer, que estén comiendo saludable, que se estén ejercitando, que estén durmiendo y descansando apropiadamente. Entonces, digamos que son Ujú. tres cosas que son muy importantes, pero que no constituyen el 100% del bienestar, porque ahí entonces entraríamos a toda la otra parte de qué tan motivados se sienten con el trabajo, qué tan, bueno, todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Que ya Cierto. es otra parte que también va en el bienestar. Ujú. Entonces lo pregunto porque hay muchos libros en donde se hablan mucho de el cuidar a los empleados, de que se cuiden, ¿cierto? Y creo que la vez pasada charlamos sobre el ejemplo de Google y la comida, ¿verdad? Cómo Google procura hacer que sus empleados sean más saludables por los laditos, que también lo relaciona mucho luego con Grid, que en Grid también lo mencionan, que es el hacer cositas así como por los laditos, así como Google para que la gente llegue a una meta puntual. Em, pero bueno, entonces ser productivo y ser saludable realmente sí vienen a estar muy de la mano y si no las empresas como Google, por ejemplo, no se preocuparían porque sus empleados estuvieran saludables, ¿cierto? Correcto. Ok, ok. ¿Y cómo nosotros como líderes nos podemos encargar, Dani, de mantener una cultura de bienestar y productividad? No, es con todo lo que hablamos, tú tienes que, y eso siempre ha sido como el mensaje, ¿no? La gente correcta en el bus y también sentados en su silla, ¿no? En la silla que les corresponde. Ujú, Entonces, ese es como el mensaje para las personas que estén liderando procesos, es qué tanto puedes ser consciente y de las necesidades que tiene la empresa y cómo puedes atacar con diferentes personas esas necesidades, buscando que cada individuo potencie sus talentos. Entonces eso me parece que es algo importante. Después estamos hablando un poco de las dinámicas que se tienen que crear, también entendiendo cuál es el producto final de la empresa, que ujú. de ahí se determina la productividad. Entonces, entendiendo, nosotros en el libro pues, de Netflix hablaba mucho de contexto, liderar con contexto versus liderar con control. Y Sí. obviamente tú tienes, no es uno u otro, no es como apagar la luz, el switch de la luz, es más como en una balanza y graduarlo, ¿no? Es como que a medida que tú das más contexto y quitas el control, vas a tener ideas cada vez más locas, vas a tener más innovación, vas a tener más creatividad, vas a tener más de esto fluyendo por la empresa. Y a medida que tú la Ujú. corres para el lado del control, pues vas a tener eh, una manera más repetitiva, una manera de crear resultados repetitivos y confiables, ¿cierto? O sea, que se De repita acuerdo. eso. Y entonces, y también no es solamente no es solamente como esa balanza o ese espectro no está solamente en una variable, está a lo largo de la empresa en diferentes áreas y en cada área puede estar en diferentes actividades y dinámicas de la empresa. Entonces tú tienes que coger cada una de esas y decir, bueno, aquí hace falta más control y más bien mirar a otro lado y decir, aquí hace falta más contexto. Y Ujú. entonces entender en qué lugares hace falta más contexto y libertad y en qué lugares hace falta un poco más de procesos y control. Y tienes que jugar con esas dos cosas para poder llegar como a la cocción que sea la adecuada para que tu empresa pueda llegar a la productividad correcta. De acuerdo. Yo creo que otro tema, y aquí voy a resaltar a otra mujer de la noche, es generar los espacios de autoconocimiento, ¿cierto? Si bien nosotros quisiéramos tener siempre en las empresas a personas que ya saben perfectamente qué es lo que más disfrutan hacer, qué es lo que más les gusta hacer, qué es lo que hacen mejor, a lo mejor hay espacios en donde todavía las personas, especialmente cuando contratamos gente junior, cuando tenemos gente nueva, hay que ayudarles un poquito y como líderes podemos generar espacios de autoconocimiento. Esto es algo en lo que brilla mucho o brillaba mucho una persona que se llama Roshi Hibeshi, que trabajaba en IDEO. Roshi era una diseñadora. Empezó pues como diseñadora, en este momento, si no me equivoco, es consultora de IDEO
pero esta mujer era llamada a casi cualquier momento de crisis en la empresa. Y lo que ella hacía en la empresa era puntualmente hacer preguntas, ¿cierto? Empujar a la gente con preguntas, así como uno ve en las películas y el psicólogo que te pregunta 30.000 veces y cómo te hace sentir eso. Roger hacía algo similar para en las empresas, ¿cierto? Donde llevaba a la gente a través de preguntas a encontrar los resultados por su cuenta. Entonces, ¿por qué me parece valioso resaltarlo? Porque realmente una cosa es conocer a alguien, así esa persona todavía de pronto no sea tan consciente de sus talentos, y otra cosa es ayudar a alguien a conocerse, ¿sí? Si tú sabes quién eres, va a ser más fácil para mí conocerte, ¿cierto? Pero si tú no estás claro en lo que eres, en lo que quieres, en lo que vas, para dónde te encaminas, para mí va a ser más difícil también enrutarte como líder. Por ende, los invito mucho a que busquen a Roshi Kibeshi de IDEO y la metodología que yo utilizaba. No recuerdo ya de qué libro es, porque han sido muchos libros, eh, pero lo quedé viendo. Lo dejamos en estos días en redes sociales para que sepan eh, de dónde es Roshi Kibeshi y en dónde pueden leer más sobre ella. Dani, preguntas de la noche tenemos para el día de hoy. De esta Vamos con las semana, preguntas. perfecto. Tenemos, ¿qué prácticas puedo adoptar en la empresa para impulsar la productividad? Prácticas para impulsar productividad. Casi siempre parten del entendimiento, ¿no? Eh, lo que te digo, una práctica importante es lo que estábamos hablando ahora y es entender cuál es la productividad de la empresa. Y la productividad de la Ujú, empresa va a estar, no solamente, yo la veo mucho en ese bueno, qué tan creativo versus qué tanto control hay en la empresa. Entender eso y saber en qué lugares hay que inyectar cada cosa también mejora la productividad, porque seguramente la empresa puede perder mucho tiempo y fallar mucho en áreas donde se está intentando eh, atacar el tema con mucha creatividad, pero con poco control, y probablemente por ahí se beneficia más el control, versus otros lugares donde puedas tener mucho control y más bien sea un espacio para tener un poco más de creatividad. Eso es lo primero. ujú, Y lo segundo es ya conociendo cuál es la productividad de la empresa, también conociendo cuáles son las fortalezas del equipo y los individuos que los conforman. Y buscar conformar equipos que se potencien entre los individuos, entre las personas que conforman el equipo. Y ujú, tercero, eh, si obviamente pues ya lideras un equipo o si puedes liderar un equipo o incluso también el tema, la palabra liderar, ¿no? Cualquier persona que está en el equipo puede liderar este tipo de cosas y es ujú. como estés haciendo parte del equipo, cómo puedes liderar dinámicas que brinden un grado mayor de productividad, o sea, que puedas liderar espacios, como decía Paula, que es más de vulnerabilidad, espacios de confianza, de cómo construyo confianza, espacios de cómo, bueno, cómo hablo con las personas. Todo eso va construyendo confianza y el equipo que tenga confianza es capaz de trabajar más rápido en conjunto. Totalmente. Yo creo que de la mano de lo que hemos venido hablando durante los últimos capítulos, también resaltaría el tema de las ceremonias, ¿cierto? Yo creo que como líderes nosotros, en la medida en la que logremos alinear las ceremonias en las que eh, resaltamos la importancia del bienestar y la productividad, eso también nos va a ayudar mucho a fortalecer, ¿cierto? Que a la larga estas son más prácticas de cultura, de implementación de la cultura, pero como bien decimos, la cultura viene siendo el ambiente en el que tú creces, como la plantica que eres en el equipo, y en la medida en la que tú logres alinear estas ceremonias que son parte de la cultura, me parece que eso también ayuda un montón. Y otra pregunta que tenemos es, ¿qué aspectos de la cultura consideras que son claves para impulsar la productividad y el éxito en una empresa remota, para ambientes remotos puntualmente? ¿Qué aspectos de la cultura son claves en empresas remotas Mm, para impulsar la productividad y el éxito? yo creo que yo con eso voy mucho a lo que hablamos y como entender como el paso a paso, ¿no? Tú tienes la cultura como un gran eje de poder filtrar las personas que entran a la empresa
tienes la cultura como, la cultura te puede ayudar a fijar lo que hablábamos la otra vez, esos tipos de ceremonias que van construyendo dinámicas de trabajo. Entonces, Ujú. digamos que esos son como aspectos claves de la cultura, que puedan, la cultura tiene algo interesante y es que a medida que la tienes más clara vas a poder manifestarla en diferentes lugares, ¿cierto? Un caso Sí. puntual, algo que parecía muy puntual y muy interesante, que también lo escuché hace poco, es dentro de las oficinas de Facebook tienen el logo de Sun Microsystems. Sun Microsystems era la empresa que estaba en esas oficinas antes, pero que se quebró. Entonces es muy curioso porque la cultura de Facebook siempre ha estado muy dada, o de Meta, ha estado muy dada a la velocidad. Entonces, Ujú. cuando les preguntaron, venga, si ustedes tienen tanta plata, no tienen plata para reemplazar las puertas y poner el logo de Meta o de Facebook en vez del logo de la empresa que estaba acá antes. Y dijeron, sí, pero lo dejamos ahí para que toda la gente que trabaja acá busque soluciones rápidas o si no, nos va a pasar lo mismo que le pasó a esta otra empresa. Entonces, sí, es muy chistoso. Entonces, eso se llama claridad de cultura y la manifestación de la cultura en esa claridad, ¿cierto? Por otro lado, Ujú. otra empresa que tiene, otra empresa que tiene mucha, que tiene eso es Amazon, donde reciclan las puertas que se caen y los vuelven escritorios para que la gente trabaje. Entonces, es como, wow, una empresa tan multibillonaria, uno de sus valores, que lo hablan mucho, es frugal, o ser, ¿cómo se dice? Económico, o ser ahorrativo. Y entonces Ujú. claramente manifiestan la cultura y el valor en todo lo que puedan. Y eso es lo que en realidad construye una cultura y eso es lo que en realidad puede construir estas diferentes piezas que nosotros estamos hablando. Entonces, la cultura ayuda tener una cultura clara, ayuda a generar la manifestación de la cultura y la manifestación de la cultura ayuda a atraer gente que esté muy alineada con eso, ¿cierto? Si a ti te gustan las cosas caras y bonitas, no vas a estar en Amazon porque vas a ver escritorios hechos de puertas recicladas y no te vas a sentir cómodo con eso. Si a ti te gustan las cosas muy bonitas, buscas una cultura como la de Apple, donde desde todos sus productos hasta los de interior de su oficina es bonita, ¿cierto? Si a ti te gusta ir despacio y seguro, no vas a entrar a una empresa como Facebook o Meta, donde allá valoran en la velocidad sobre todas las cosas. Entonces, mira que la cultura ayuda mucho. Si hablamos de eso, es cierto, la pregunta de cómo la cultura ayuda, independientemente si es remoto o no, la cultura ayuda a que la gente se sitúe donde tiene que estar, ¿cierto? Que la gente entre al contexto donde tiene que entrar. Porque no es lo mismo trabajar para un lugar que para el otro, porque todas esas cosas fundamentales de cómo se mueve la empresa y cómo toma decisiones, porque las decisiones están atadas a la cultura, van a impactar mucho la calidad del trabajo en el día a día. Entonces, ese tipo de cosas creo que es lo más valioso que la gente se puede llevar, sea remoto o no sea remoto. Ok, ok, de acuerdo. Yo ahí lo único que agregaría sería pues que va muy en la misma línea y es la comunicación. Yo sí pienso que la comunicación es un aspecto clave para cualquier empresa, remota, presencial, donde sea. Y yo creo que una cultura en donde la comunicación se impulsa, donde la comunicación se promueve, generalmente ayuda mucho a impulsar justamente la productividad, el éxito en general. O sea, la comunicación yo creo que lo impulsa todo en una empresa. Entonces yo resaltaría la comunicación, invitando también a la gente a que impulse y sea más comunicativa en las empresas. Nunca es suficiente comunicación dentro de una empresa, creo yo. De acuerdo. Pero perfecto. Bueno, Dani, ¿algo más que quieras agregar para la noche de hoy? No, yo creo que para la noche de hoy hablamos de temas muy interesantes. Creo que buscamos como también conectar las, los beneficios y el crecimiento de una empresa también con el individuo, resaltar las dos partes importantísimas que tiene cada lugar, ¿cierto? La empresa crea el contexto y ese contexto permite que haya más probabilidades de que cuando entres al contexto correcto puedas florecer, puedas ser exitoso, puedes potenciar todas esas habilidades. También invitamos mucho a las personas a que entiendan que la productividad y el bienestar está atado al conocimiento de sus talentos, al conocimiento de de sus motivadores, todas esas cosas que los motiven. Y digamos que la invitación es interesante, ¿no? Porque es por dos lados. Está mucho a las empresas para que puedan construir estos contextos, está mucho hacia las personas para que se conozcan y entren al contexto correcto. Y después las dinámicas
se van a dar muy por sí solas, porque el contexto más el impulso de la gente que entra al contexto correcto van a crear unas dinámicas fáciles de entender, unas dinámicas donde la gente se va a potenciar. Entonces creo que esa es la invitación de hoy, de esta noche, y bueno, ahí queda. Perfecto. Entonces, los invitamos a que nos sigan escuchando. Todos los jueves hay capítulo nuevo de A5X. Recuerden que hablamos de temas súper interesantes. Este mes van a encontrar mucho contenido sobre productividad, sobre cultura organizacional y ojalá puedan irse a mirar capítulos buenísimos que tenemos como The Culture Code, uno de los mejores libros de Daniel Coyle, manera de verlo. También fue de los primeros capítulos que sacamos. Y nos vemos la otra semana entonces. Que tengan bonita noche. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.